Hola, hola, compañeras y compañeros de pedagogía, precisamente compañeras, porque creo que es un grupo nada más de puras mujercitas, eso es bueno. Estamos en nuestra materia de supervisión escolar y estamos analizando otra parte de lo que viene siendo pues la educación. No tanto el área operativa, el área técnica, de técnicas de enseñanza, de aprendizaje, del educando y cosas por el estilo, sino lo que viene siendo propiamente el lugar en donde se da esta educación, que son las escuelas, los espacios en donde los educandos y el educando se unen a través de la comunicación para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como te decía en la clase anterior, pues felizmente un maestro, un pedagogo, como es el caso de ustedes, no necesariamente está destinado a terminar toda su vida como maestro, lo cual tampoco es denigrante ni tampoco es algo deprimente, al contrario. Creo que muchas de ustedes o algunas de ustedes pues les gustaría terminar su vida, digo con todo respeto, pues en un aula, terminar ahí en donde durante años se dedicaron a ese tipo de preparación, ese tipo de profesión. Pero felizmente, y esto tampoco se debe tomar como algo denigrante, sino algo muy positivo, la posibilidad de que en un momento determinado del área académica pases al área administrativa. De ser maestro de salón de clase, lo cual es un orgullo, pasarás a ser pues coordinador de una oficina, subdirector de una oficina y, por qué no, director general de toda una institución educativa. Ahora, como estamos viendo, bien sea pública o bien sea privada, que al final lo importante es que esa escuela sea reconocida, sus estudios sean aceptados y tú funjas como la principal autoridad o la máxima autoridad, que a su vez, como vamos a ver, vamos a depender de otra autoridad, de una autoridad federal, estatal, quien va a llevar a cabo la supervisión de nuestro plantel, nuestros documentos, nuestras instalaciones, nuestros laboratorios, en fin, de todo esto. Entonces ahora, como futuros pedagogos, conozcamos esta otra parte de lo que viene siendo la educación, el área pues de lo que viene siendo el manejo, la administración de una escuela, que al final no es sino más que una empresa. Pero dado los fines a los cuales se dedica, pues vuelvo a repetir, mal se oiría hablar de la fábrica de niños o de la industria de niños o del comercio de niños. Cada empresa, de acuerdo al objeto al cual se dedica, pues le ponemos su nombre en lo particular: escuela, centro comercial, fábrica, industria, comercio, que ya nosotros lo conocemos al final como lo que es una escuela, y pues hablamos de las escuelas, y de acuerdo al nivel que vimos en el sistema de educación, pues hablamos de la escuela primaria, escuela secundaria, escuela preparatoria o universidad, ya cuando hablamos de los estudios superiores. En fin, les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Estamos en la materia de supervisión escolar y estamos entendiendo esta parte de lo que es la educación, el lugar en donde se lleva a cabo la impartición de la educación, el espacio en donde educandos y educador se unen para llevar a cabo lo que viene siendo este proceso enseñanza-aprendizaje. En clase anterior vimos que las escuelas al final no son sino más que empresas, que pues nosotros dentro de nuestro sentido común pues, le llamamos escuelas, pero ya en un estudio más profundo, en lo que implica pedagogía y lo que implica ya el estudio de una profesión, entendemos que no son sino más que empresas. Y que en el fondo son eso, son empresas. Que aunque hay muchos tipos de empresas, las escuelas, dado su objetivo, son empresas de servicios que imparten lo que viene siendo la educación. Ahora bien, las empresas, como vimos en clase anterior, son muy complejas. Piensa, vuelvo a repetirte, en la UNAM. La UNAM es todo un monstruo, dicho con respeto, que está conformado de varias cabezas, un monstruo con varias cabezas. Piensa en estos seres míticos que los griegos nos legaron a través de estas historias de fantasía, a través de estas historias fantásticas, ¿sí? Simplemente analiza la UNAM, lo que es ciudad universitaria, todo un lugar en donde hay varios edificios, en donde están varias carreras. De hecho, la mayoría de las carreras, ciencias políticas, derecho, administración, etcétera, etcétera, y un largo ingenierías. Piensa que ahí en ese lugar se implantan lo que son licenciaturas, lo que son los posgrados, lo que es la especialidad, la maestría y sobre todo el doctorado. Y pensemos cuánta gente te imaginas que esté en Ciudad Universitaria, entre maestros, docentes, educandos, profesionistas de diversos niveles, investigadores, científicos, estudiosos, etcétera, y personal de vigilancia, de limpieza, personal administrativo, el que va a calificaciones, no, o sea, todo el mundo, todo el mundo. Aparte, a la UNAM agrégale que tiene 5 CCHs y tiene 9 preparatorias.
Bueno, pues decías Azcapotzalco, Vallejo, Oriente, Sur, y me falta por ahí uno, ¿sí? Y las CENEPs, y además habría que tiene la CENEP, ENEP Acatlán, ENEP Aragón, ENEP Zaragoza, ENEP Ixtacala, y por ahí creo que también falta otra ENEP. Este, entonces, como puedes ver, es todo un mundo, un mundo. Piensa en Petróleos Mexicanos, en Pemex, salgamos un poco de ecuación. ¿Cuánto personal tiene Pemex ahora con la nueva refinería de Dos Bocas, ahora con el mantenimiento de las otras refinerías que van a empezar a funcionar y todo lo que te imaginas? O sea, todo el mundo, todo el mundo. Entonces, como puedes ver, saber manejar ese monstruo, dominar ese monstruo, pues sí, somos uno solo es el rector, uno solo es el director, uno solo es la autoridad dentro de todo esto. Piensa a nivel gobierno, lo que es el presidente de la República Mexicana, sí, fotografías, sales diario en el periódico, en la televisión, pues significa administrar a todo lo que son las 18 secretarías de Estado: Educación Pública, Relaciones Exteriores, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Sedena, la Secretaría de Marina, compañeros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ya hasta me cansé de tanto mencionarles. Y todo lo que implica dentro de ese mundo del gobierno federal el personal. Un buen director debe de saber a ciencia cierta pues, cuánto personal tiene, cuánto es lo que produce, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que gasta diariamente, mensualmente, semanalmente, cuántas son sus ganancias, ¿sí? Entonces, como puedes ver, manejar una empresa no es fácil. Así hablemos de un kinder, de un preescolar de 40 alumnos, 50 alumnos, de 3, 4 salones, hablamos de una primaria de 200 alumnos con todos los niveles y con grupos de 30, 40, 20 alumnos, etcétera. Entonces, como puedes ver, estos monstruos no son fáciles de manejar, fáciles de llevar a cabo. Si todos tenemos un sentido lógico, sí, cuando son negocios pequeños, no sé, soy yo el dueño y además el que cobro, tengo un señor que me hace los tacos y un familiar mío que es la que atiende a los comensales, pues sí, quizás ahí no se requiera mucha ciencia, mucho arte, con nuestra lógica lo podemos manejar, pero ya al nivel que estamos hablando, ya no la lógica funciona tan fácilmente y no nos da los resultados que queremos. Así que, compañeros, si entendemos que la empresa, la escuela es una empresa y que la empresa puede ser todo un monstruo de varios salones, de varios alumnos, de varios maestros, con problemas, con calificaciones, con constancias, con enfermedades, con faltas, con lo que tú quieras, imagínate. Entonces, vamos a ver que para este tipo de manejos existe una licenciatura, existe una carrera, existe una profesión, existe una actividad llamada administración. Y como vuelvo a repetir, felizmente usted a futuro, ojalá tenga voz de profeta, puedes ocupar cargos administrativos independientemente de los académicos, como ser coordinador, orientador, subdirector y por qué no director y por qué no hasta subsecretario de Educación Pública o secretario de Educación Pública. Después de todo, creo que Delfina ha sido hasta el momento la única secretaria de Educación, la única secretaria de Educación Pública que es justamente eso, pedagoga. Ya no son sino más que políticos que han llegado a esos puestos, han sido administradores, abogados que pues por sus relaciones o vínculos políticos llegan a esos cargos. Pero hasta ahorita creo que Delfina, es la única que ha sido pedagoga por naturaleza y que su vida se ha dedicado a la enseñanza y que por tal motivo ocupa este cargo de educación pública. ¿Y por qué no? Quizás alguna de ustedes pueda llegar a tener ese nivel, pero en fin. Las empresas, por tanto, por las escuelas, siendo empresas por pequeñas o grandes, necesitan, por tanto, tener conocimientos de administración. Y empecemos a ver hoy lo que es la administración. Las empresas o escuelas, siendo muy complejas al estar integradas por varios recursos o elementos, para su debido funcionamiento y manejo aplican lo que viene siendo la administración. Recordemos que las empresas tienen muchos recursos. Para efectos prácticos, la administración clasifica en 4 rubros todos los recursos con los que cuenta una empresa. Si hay una escuela, hay gises o hay plumones, dependiendo del tipo de material que tenemos. Tenemos pintarrones, tenemos quizás proyectores,
tenemos bancas, tenemos mesas, tenemos editorios, tenemos un montón de cosas. Pero también tenemos instalaciones, tenemos a lo mejor microscopios, tenemos a lo mejor computadoras y todo un mundo de recursos. Tenemos dinero que necesitamos para comprar cosas de repente que se presentan, para mandar a alguien a dejar documentos, papeles a la SEP, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de recursos, desde los más pequeños, un clip, un sacapuntas, hasta los más complejos, como son las computadoras o las propias instalaciones que debe tener esa escuela, el edificio o los edificios que debe contar para dar ese servicio. Entonces, como puedes ver, las escuelas tienen y deben de contar con una gran cantidad de recursos. ¿Cuáles son los recursos en un laboratorio de química, de física, de computación? ¿Cuáles son los recursos que debe tener una empresa para tener 20 salones? Sí, decir que tiene 20 salones pues es muy fácil, es muy bonito. Pero lo que significa tener 20 salones equipados con lo que se necesita, pues olvídate. Entonces, como puedes ver, las empresas para poder funcionar requieren una gran cantidad de recursos de materiales. Entonces, la administración, para no complicarnos la existencia, la vida, nos los clasifica en 4 rubros, en 4 grupos, que son los recursos humanos o capital humano, los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos técnicos. De esta manera, la administración nos empieza a facilitar el trabajo, la chamba, que es saber organizar, administrar lo que viene siendo una empresa, una escuela. Para efectos prácticos, la administración clasifica en 4 rubros todos los recursos con los que cuenta una empresa, que son recursos humanos, capital humano, recursos financieros, recursos materiales y recursos técnicos. Analizamos cada uno de estos rubros para entender y agrupar en consecuencia y obtener el control de todos los recursos con los que cuenta la UNAM, con los que cuenta el Politécnico, con los que cuenta Pemex, al tener ya una clasificación con toda precisión de cómo son y en dónde están este tipo de recursos. Empezamos con los recursos humanos, o también llamado hoy pomposamente el capital humano. ¿Qué son recursos humanos? Es todo el personal que elabora, que trabaja dentro de lo que viene siendo una empresa. Sabemos que en una empresa hay un gran cúmulo de personas que se mueven, que elaboran y que trabajan. Entonces, todas esas gentes que trabajan, que desempeñan una labor desde quizá la más simple, que es la limpieza, hasta la más compleja, que es llevar la contabilidad, llevar la mercadotecnia, etcétera, llevar la dirección de una empresa, constituyen el capital humano, constituyen los recursos humanos. Los recursos humanos o capital humano es todo el personal o gente que elabora dentro de una empresa, desde los mandos superiores o ejecutivos, donde están los directores, los subdirectores, incluyendo los mandos intermedios, como son los gerentes, los coordinadores, los supervisores, los jefes de departamento, hasta los mandos o niveles inferiores, que son los empleados y hasta el final, los trabajadores o los obreros, que no es en sentido despectivo, sino en un orden jerárquico, en un orden de mantener esa unidad. Sabemos que en una empresa, unos son los que mandan, los que ordenan, otros son los que se encargan de que eso se cumpla y otros son los que la ejecutan. Entonces, no en sentido despectivo de que son inferiores por ser insignificantes, no. Quizás muchas veces el obrero es el más importante de una empresa, porque es el que produce. Ese es el que realmente lleva a cabo todo el trabajo, toda la chamba. Ya los demás lo que hacen nada más es operar, vender, transportar y hacer los negocios. Pero en esencia, hablamos desde el punto de vista administrativo. Y al hablar de mandos superiores e inferiores no hablamos en un sentido despectivo que los de arriba valen más y los de abajo no valen nada, no. En el sentido de que haber un orden, una jerarquía, que nos permita, por tanto, entender esa jerarquía y en caso de algún problema, saber a quién acudir. Porque al final, un obrero depende de un jefe, pero este jefe a su vez depende de un gerente o de un coordinador, y ese coordinador a su vez depende de un subdirector, y ese subdirector a su vez depende de un director, y ese director a su vez depende de una autoridad llamada educación pública o de una autoridad llamada inspector escolar o supervisor escolar. He ahí la importancia de este orden jerárquico.
Yo algún día tengo un problema con un maestro, que mi hijo tiene un problema con un maestro, que mi nieto, o que yo mismo como alumno tengo un problema, pues bueno, si entré en ese conflicto con el maestro, se supone que hay un coordinador, hay un jefe de ese maestro con el cual presento mi queja y presento pues mi inconformidad, pensando que entre el coordinador y el maestro son cuates, son amigos, son compadres, son compas, como dice coloquialmente, y me da vueltas. Bueno, ese coordinador a su vez tiene un jefe, que viene siendo, vamos a pensar, el subdirector, ya el subdirector de administración, el subdirector financiero, en este caso, como es cuestión académica, pues el subdirector administrativo, y voy con él, y le planteo mi problema, que el coordinador no me echó caso, que no soltó mi problema, que el maestro sigue reprobando a mi hijo, que el maestro no toma en cuenta, lo que tú quieras, o pon los problemas que tú quieras. A su vez entiendo que ese subdirector pues, es amigo, es miguis, es compa del maestro y es compa del coordinador. Entonces obviamente van a dar vueltas, no van a resolver. Entonces tengo el siguiente paso, el siguiente nivel, que es el mismísimo director. Pues yo vengo a molestarlo, perdón director, porque el director lo primero que me hará, que me dirá, ¿ya habló con el maestro? ¿Ya fue con el coordinador? ¿Ya fue a ver al subdirector? Ya fui. Si vengo a molestarlo a usted, es porque ya fui con todos ellos y ninguno de ellos me ha resuelto. Y disculpe si vengo a molestar, pero precisamente porque no me resuelven los de abajo, vengo con usted. Y vamos a pensar y exagerar, tipo telenovelas Canal 2 de las Estrellas, tipo La Rosa de Guadalupe, o tipo Esa melodía me suena, así por el estilo. Pon el drama que tú quieras. Porque son amigos, porque son compas, porque son compas, lo que tú quieras. Tampoco me resuelve. Bueno, pues entonces tengo una autoridad, un supervisor, un inspector escolar, y pensando que son también amigos o compas, tengo entonces otra instancia más. Es decir, aquí lo importante sí son burocracias, son trámites, son tiempos, dinero, lo que tú quieras, pero nunca dejarnos con esto. Y eso es justamente administración. Que entendamos que hay jerarquías, que hay niveles. Y cuando un nivel me falla, entonces voy con el superior y así por el estilo. Entonces, así es como debes ver este tipo de enseñanza, que ya ahondaremos en su momento por uno, pero ahorita tómalo así de esa manera. Los recursos humanos, capital humano, es todo el personal, toda la gente que labora dentro de una empresa. Desde los mandos superiores ejecutivos, como son los directores, los subdirectores, hasta los mandos intermedios, que son los gerentes, los coordinadores, supervisores, los jefes de departamento, y llegando a los mandos o niveles inferiores, no en sentido despectivo, sino de jerarquía, que son los empleados, los trabajadores y los obreros. Claro, a nivel escuela, entendemos que en las escuelas no hay gerentes, hay coordinadores. Entendemos también que por lo general tampoco hay jefes, hay coordinadores. Entendemos que a nivel inferior no existen ni obreros ni trabajadores, sino maestros o empleados. Y que inclusive a los maestros se llama los trabajadores de la educación. Los mismos gremios sindicales lo dicen. CENTE, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que no son sino más que los maestros. Entonces entendamos este orden, que ampliaremos un poquito más, pero que ahorita lo vamos precisando. ¿Cuáles son los recursos financieros? Los recursos financieros es todo el dinero, el capital o recursos monetarios con que cuenta una empresa, con que cuenta una escuela, para la creación de sus planes, de sus proyectos, de sus programas. Sin dinero, pues nomás no se puede hacer nada, compadres. Entonces necesitamos que una escuela tenga dinero, tenga recursos. Siendo escuela pública, pues por ese lado no hay mucho problema, no hay mucha situación, porque es el gobierno el quien, como lo hemos dicho, anualmente hace un presupuesto, se lo da a educación pública tiene un presupuesto que a su vez va a destinar a cada una de las escuelas, que incluya el pago de la nómina principalmente de los directivos, de los funcionarios, de los maestros, y que incluya también pues todo lo que viene siendo el mantenimiento, que la pintura, que el equipo, que el material que necesitan las escuelas. Entonces, como puedes ver, por ese lado no hay ningún problema. Las escuelas privadas, pues sí, dependen de las colegiaturas, dependen de los pagos que hagan de los alumnos, y si los alumnos se atrasan, simplemente el problema que tenemos los maestros para poder en un momento determinado tener el cobro, que pues bueno, en ese sentido no hay problema, pero una escuela pues sin dinero pues nomás no. Digo, necesitamos todos trabajar, necesitamos todos esto, por tanto las escuelas tener recursos, esos son los recursos financieros, el dinero, el capital, las inversiones, todo
dirían ustedes coloquialmente, todo el billullo, toda la lana que se requiere el cash para poder funcionar una empresa, si no, pues de dónde podemos funcionar. Maestro, yo no voy a poder pagar hasta la siguiente quincena. Bueno, sí me gusta mi profesión, me gusta trabajar, pero tanto así como que de grapa, pues no, porque las lombrices que tengo ahí en el estómago no entienden esto, no comprenden. A lo mejor el cerebro entiende, pero aquí no hablamos del corazón, aquí el estómago es el que no entiende. Entonces necesitamos recursos financieros. ¿Qué más? Los recursos materiales. Los materiales podemos clasificar en dos, que son los bienes muebles y los bienes inmuebles, compañeros, ¿sí? Los bienes muebles son los que podemos mover. Acuérdate, muebles son los que podemos mover de un lugar hacia otro. Son los que podemos trasladar de un lugar hacia otro. Y ahí tenemos una gran cantidad de bienes muebles, como son las herramientas, la maquinaria, los equipos, escritorios, mobiliarios, sillones, papelería, autos, camiones, tráiler, computadoras, materias primas, materiales, productos, mercancías. Todo aquello que podemos mover, transportar, trasladar de un lugar hacia otro por sí mismo o con ayuda o apoyo de alguien, son bienes muebles. Muebles de poderse mover, de poderse cambiar. Y a guisa de ejemplo, ahí te manejo una gran cantidad de casos, de elementos, herramientas, maquinaria, equipo, escritorios, mobiliarios, sillones, papelería, autos, camiones, tráiler, computadoras, materias primas, materiales, productos, mercancías, las bancas, el pintarrón, etcétera. Aunque aquí ya nos meteremos un poquito a filosofar, porque un pizarrón ya empotrado, una maquinaria empotrada en el suelo, en la pared, pues ya casi forma parte de los bienes inmuebles. Pero déjalo así para no confundirte, que los bienes inmuebles son aquellos que se pueden mover, y ahí tenemos una larga lista que tú puedes aumentar de lo que son los bienes materiales de una empresa. Los bienes materiales, recursos materiales, también son los bienes inmuebles. ¿Y cuáles son los bienes inmuebles? Son los que no se pueden mover, son los que no podemos trasladar de un lugar hacia otro. ¿Por qué? Es imposible. ¿Cuáles son esos bienes que no podemos mover? Son las instalaciones, los edificios, los terrenos, las fincas, las casas, los departamentos. Las empresas tienen sus propias instalaciones, tienen ahí todo lo que viene siendo sus oficinas, son edificios, son áreas destinadas a la producción, entonces no los podemos mover. Entonces esos son los inmuebles. Y por tanto la administración y el derecho dicen que los bienes materiales de una empresa son tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que podemos mover: sillas, escritorios, computadoras, todo lo que es el equipo de laboratorio de física, que los matraces, que los microscopios, etcétera. Y los bienes inmuebles son los que no podemos mover, los que no podemos trasladar de un lugar a otro. Mover el edificio, mover las instalaciones de una empresa de Cuauhtlán Izcalli, pasarlas a Tlalnepantla, pues no. O sea, difícil, al menos todavía no tenemos la tecnología que nos permita cambiar un edificio, la Torre Latinoamericana, quitarla de ahí de la avenida del Eje Central, llevarla a Tlalpan. O sea, todavía no tenemos esa tecnología, o hemos llegado a ese nivel de poder hacer esto. Entonces, a eso se llama bienes inmuebles. Si una empresa, una escuela tiene todo eso, tiene laboratorios, tiene salones que no podemos cambiar, no podemos llevarlos a otro lugar. En estos salones, pues tenemos las butacas, tenemos lo que viene siendo el mobiliario, tenemos los escritorios, tenemos las sillas o los sillones, tenemos una cantidad de bienes que sí podemos mover. Esos son los recursos materiales. Los recursos técnicos. ¿Cuáles vienen siendo los recursos técnicos? Es la tecnología o demás herramientas e instrumentos auxiliares de los otros recursos para su optimización, como son las aplicaciones, los paquetes y los programas de las computadoras. Sabemos que la computadora hoy se ha convertido en un instrumento indispensable, fundamental en las personas, en las empresas y también en las escuelas. Ahí tenemos aplicaciones, ahí tenemos paquetes que nos ayudan, que nos permiten trabajar y apoyar a los demás recursos. Por ejemplo, la nómina de maestros. Ya tenemos programas que nos facilitan sacar la nómina del maestro fácilmente, rápidamente. Tenemos aplicaciones que nos ayudan
a tener la información que requiere la escuela, que las calificaciones, que las listas, que los reprobados, que etcétera. Tenemos también las fórmulas o procesos de producción, las patentes y los inventos, los sistemas de producción, de ventas y de finanzas, y ya tenemos una serie de aplicaciones, de tecnologías. Tenemos programas como son el COI, el NO, el SAE en cuestiones de contabilidad y otros más que facilitan el trabajo dentro de lo que vienen siendo los otros recursos. Una nómina sale rápido cuando ya tienes ahí el formato, el machote para ya nada más poner los datos, los días laborables, el pago y sale rápido todo. Igual para programarle a tus alumnos alguna clase a través de lo que viene siendo, por ejemplo, ahorita las plataformas, ¿sí? Como es el caso de nosotros, en donde unos están en Yucatán, otros en Campeche, otros están en el Estado de México, otros estamos en el DF, otros estamos en Sonora, estamos en tal parte. A través de las tecnologías, de estos recursos técnicos, pues a pesar de la distancia nos podemos visualizar, nos podemos comunicar y podemos estar impartiendo y recibiendo clases, todos, aunque sean en instancias de eventos. Todo esto es tecnología, todo esto es técnica, todo esto son los recursos técnicos. Las demás herramientas e instrumentos auxiliares de los otros recursos para su optimización, como son las aplicaciones, los paquetes y programas de las computadoras, las fórmulas o procesos de producción, las patentes y los inventos, los sistemas de producción, de ventas, de finanzas, y que aquí, por ejemplo, las escuelas pues manejan los planes de estudio, los planes de clase, los planes de actividades, infinidad de cosas que ayudan a lo que viene siendo el recurso humano y demás recursos. ¿Qué es la administración? ¿Cuáles son los fines u objetivos de la administración? La administración es una profesión, es una actividad humana que se aplica dentro de lo que vienen siendo las empresas, que se aplica por tanto dentro de lo que vienen siendo las escuelas, para su debido funcionamiento con el objetivo de hacerlas eficientes, poderosas, la number one, la número uno. Sí, sabemos que hay muchos centros comerciales, Aurrera, Chedraui, Comercial Mexicana, Soriana. Entonces todas ellas hacen lo mismo, ofrecen lo mismo, se dedican a lo mismo. Entonces la intención de la administración es hacer que mi empresa Aurrera sea mejor que Comercial Mexicana, sea mejor que Soriana, sea mejor que Chedraui. Lo mismo, a través de la administración se pretende que Chedraui sea mucho mejor que las otras empresas. Entonces ese es el fin de la administración, hacerlas eficientes, hacerlas poderosas, las número uno, las number one. Sabemos que a nivel universidad pues hay muchas, desde las públicas, la UNAM, el Politécnico, la Metropolitana, hasta las Bicentenario, las Benito Juárez, de López Obrador y otras más. Y a nivel privado, pues olvídate. Tenemos ahí, dentro de la parte donde estamos nosotros, aquí en el Estado de México, tenemos aparte de nuestra escuela, pues tenemos a Lucerna, tenemos al Hispanoamericano, tenemos a infinidad de escuelas. Entonces, su finalidad es ser las mejores, las número uno, poderosas, eficientes, pero también productivas, fructíferas. Es decir, que nos permitan que sigamos adelante. Una persona que pone un puesto de quesadillas y nada más vende 2 o 5, 10, pues no está dando lo que se pretende debe dar, no está siendo productiva. Pero si vende 40, 50 diarias y al otro día o fin de semana vende hasta más de 100, pues está siendo una empresa productiva, fructífera. Si una escuela se constituye con 10 alumnos, 20 alumnos, y al siguiente ciclo ya tiene el doble, 40, y al siguiente ya tiene 300 o 100, está siendo productiva. Aparte de eficiente, está siendo productiva, es fructífera. Pero además, se requiere que sea rentable. Las empresas al final no son sino más que negocios. Negocios que por tanto, salvo que seas una sociedad civil humanitaria, altruista, pues bueno, ya son otras situaciones de fines, pero en sí una empresa lo que busca es el lucro, la ganancia, utilidad. Pese a que no te da ganancias, no te da utilidades, pues simplemente no tiene razón de ser, salvo que sea una empresa altruista, una empresa para atender a huérfanos, a niños abandonados, dedicarte pues a labores humanitarias. Pues ahí no podemos decir que hay intereses lucrativos, hay más bien hay intereses humanitarios, pero en sí las empresas no son sino más que eso, ganancias, lucro, utilidad. Y empresa que no tiene ganancias,
precisamente nomás no funciona o no, al menos no tiene razón de ser, salvo, obviamente, los casos que les acabo de mencionar. Fines objetivos de la administración. Es una profesión, una actividad eminentemente humana, que se realiza o se aplica profesionalmente dentro de las llamadas empresas, para su debido funcionamiento con el objetivo de hacerlas eficientes, poderosas, productivas, fructíferas y rentables, es decir, lucrativas. ¿En qué consiste la administración o qué es la administración? Dijimos que es una actividad humana, es una profesión, pero ¿en qué consiste? La administración consiste en coordinar o manejar eficientemente todos los recursos con que cuenta la empresa, que son muchos y son bastantes, los humanos, los financieros, los materiales y los técnicos. Piensa cuántos recursos tiene la UNAM, tiene Pemex y tiene todo ese tipo de instituciones de grandes empresas poderosas. O sea, toda una monstruosidad, permíteme la expresión para darte a entender la cantidad de cosas que tiene que atender cada una de ellas. La administración consiste en coordinar o manejar eficientemente todos los recursos de la empresa, humanos, financieros, materiales, técnicos, para cumplir con los objetivos establecidos, con la mayor eficacia y el menor gasto o costo o esfuerzo posible, hasta donde se pueda. Obtener muchas utilidades con el menor gasto posible. ¿De qué me sirve invertir mucho si al final a medio recupero la inversión? Y a veces ni recupero la inversión. Negocio que tiene eso, pues negocio que no funciona. A través de lo que es la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control de los mismos, mediante el llamado proceso administrativo. Bendito Dios, yo director o rector de una institución tan grande, piensa por ejemplo en la Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa a nivel mundial, Y antes que los dueños, los propietarios, los directivos de esa empresa tienen que saber con precisión, con detalle, minucioso, perdón por la redundancia, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se vende en México? ¿Cuánto es lo que se vende en América? En Norteamérica, en América Central y América del Sur. ¿Cuánto es lo que se vende en México? ¿Cuánto es lo que se vende en Sonora? ¿Cuánto es lo que se vende en uno de esos municipios? ¿Cuánto personal tenemos en ese municipio, en ese estado, en ese país, en esa región? ¿Cuántos son los camiones o los recursos que contamos a nivel mundial, a nivel regional, continentaloamericano, en México? ¿Cuántos camiones cuenta Coca-Cola en Sonora, en Yucatán? ¿Cuántos camiones tiene en nuestros municipios, en nuestros lugares, etcétera, etcétera? O sea, no es fácil saber administrar un monstruo de esto, como yo les llamo monstruos. Como tampoco es fácil menospreciar, pues es un escolar de 40 alumnos, 50 alumnos o 10 alumnos, no. Así son las empresas, todas empiezan de abajo. Lo importante de usted, si es que algún día ocupa un cargo directivo, es que esa empresa, esa escuela pequeñita, la convierta en un monstruo. De 10 alumnos, la haga que sea de 20, de 40, de 50, de 60, de 2 salones que tenía, ahora ya son 4, 6, 8 salones. De 2 o 3 maestros que tenía, ahora ya son 7 maestros los que tiene. Y además ya tiene maestros de inglés y maestros de computación dedicados a esta parte. En fin, como puedes ver, compañeros, no es fácil administrar una empresa por muy grande o muy pequeña que sea. Pero no te espantes. La administración, a través del proceso administrativo, nos da los instrumentos, nos da los mecanismos a través de los cuales podemos echar a andar estos monstruos y controlar a estos monstruos por muy grandes que puedan ser. La administración consiste en coordinar o manejar eficientemente todos los recursos de la empresa, humanos, financieros, materiales, técnicos, para cumplir los objetivos establecidos, con la mayor eficacia y el menor gasto, costo o esfuerzo posible. Lo vamos a hacer a través del proceso administrativo, que está conformado por la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control de todos estos recursos, ¿sí? ¿Qué es el proceso administrativo? El proceso administrativo es el conjunto de etapas o fases sucesivas que se llevan a cabo dentro de una empresa, a través de las cuales se aplica la administración integrando un proceso total y complejo para el fácil y eficiente manejo de las mismas,
Estas etapas son planeación, organización, integración, dirección y control. Y aquí hacemos otra aclaración. No todos los autores, no todos los teóricos de la administración coinciden con estas etapas. Algunos, por ejemplo, antes de la planeación hablan de la previsión y otros consideran que la previsión forma parte de la planeación, aun cuando otros, repito e insisto, consideran que la previsión es muy independiente de la planeación. Algunos autores desestiman a la integración, consideran que la integración no existe como etapa autónoma. La integración es una parte que forma parte tanto de la organización como parte de la dirección. Y hay autores que te hablan de 7 etapas, yo te hablo aquí en este caso de 5 etapas o de 4 etapas, en fin, volvemos a lo mismo. En ciencias sociales y en ciencias humanistas que no son ciencias exactas, pues tenemos este tipo de discrepancias, este tipo de situaciones. No nos espantemos si algún día, con el tiempo tú te encuentras que, oye, pero a mí el maestro me enseñó que eran 5 etapas, aquí veo que son 7 etapas, pues que el maestro no conoció, a mí el maestro me habló nada más de 5 y aquí nada más habla de 4, es decir, para efectos de tener conocimientos comunes, exámenes y todo esto, apliquemos ahorita esto, no en forma autoritaria, sino para tener una unidad de conocimientos. Ya con el tiempo, cuando usted sea profesionista, tenga toda la mejor experiencia que este maestro, pues usted podrá decir, mi maestro que me dio administración se equivocó. Él habla de 5 etapas cuando en realidad nada más son 4 o son 7. Es lo de menos. Es lo de menos, son más, son menos. Cada uno tiene su criterio. Estamos en ciencias humanísticas y ciencias sociales, donde no hay criterios universales, criterios únicos. Para efectos de clase, para efectos de examen, sí tenemos que manejar estas 5 etapas, si no haríamos todo un desgarrete y todo un control, y cada quien pondría lo que le conviene, bajo el argumento de que yo así lo vi. Entonces, ahorita, para efectos de clase, aprendizaje, hay uniformidad. Ya en la práctica, si tú dices el maestro está mal, el maestro está equivocado, que son 4 y no son, está bien, ni me voy a enojar, ni me voy a inmutar. Pues ya entendí lo que son las ciencias sociales y las ciencias humanísticas. Ya en un debate, entonces argumentaremos y tú me dirás por qué son 4 y yo argumentaré y te fundamentaré porque para mí son 5 y no son 4. Pero bueno, esa es la esencia de las ciencias sociales y de las ciencias humanísticas, que no son ciencias exactas, ¿sí?